Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto, como todas las noches, estar contigo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos invita, como todos los que aquí tocamos, a la reflexión, al conocimiento y al aprendizaje de cómo hemos vivido nuestra manera de ser hombre y de ser mujer. Nada está escrito, nada está dicho. No hay una influencia, o vamos a ver aquí a través del programa, hasta dónde hay una influencia genética que predomine y que entonces esto nos lleve a tener ciertos comportamientos estereotipados o ya muy, muy arraigados en los hombres y en las mujeres. Así es que yo te invito a que me acompañes como todas las noches y que participes también haciéndonos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas, marcando el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12 y si lo deseas puedes escucharnos a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Y como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos Giovanni Navarro. Y para hablar de este tema, quiero agradecerle su presencia en el programa, pues ya a una colaboradora del mismo. Ella es la doctora Marta Villaseñor Farías, que viene precisamente del Departamento de Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Martita? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Encantada de estar con todas y todos ustedes. Así es, el tema interesante, cómo vivir la igualdad, y pues ya eso será cuestión de que lo desarrollemos. Somos iguales pero diferentes, pero ¿cómo vivimos esta igualdad desde la casa? ¿Cómo ves el tema, Marta? Pues muy interesante porque muchas de las cosas que vemos en la calle o que vemos en las noticias, en los medios, a veces nos parece o criticamos todas esas cuestiones que se dan y no vemos muchas veces que se originan mucho en los patrones de cómo nos relacionamos, de cómo educamos a hijas e hijos, cómo nos tratamos entre mujeres y hombres dentro de ese ámbito doméstico, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto muy importante para tratar y para que analicemos cómo hemos estado haciendo esa situación, ¿no? Bien. Qué tan desiguales o qué tan iguales, y hablar de ese tema creo que va a ser interesante. La pregunta es, ¿se hace uno hombre y mujer o nacemos hombre y mujer con todas las características ya de personalidad que nos dice la sociedad que debemos de tener? Bueno, primero debemos de entender que cuando decimos hombre o mujer a veces hay muchas confusiones. Quiere decir, las características biológicas que nos hacen decir hombres o más bien hembras y machos, como en los diferentes animales, también en la raza humana, son condiciones que se dan por nacimiento. Uh-huh. Pero las características en cómo aprendemos a comportarnos dentro de la casa, en el trabajo, en la calle, tiene que ver mucho con una cuestión social, de cómo es que nos van diciendo, y no solo de palabras, sino también con el ejemplo, con actos, a través del cine, de las canciones, cómo se esperaría que fueran hombres y mujeres, y esto varía con el tiempo, varía de una cultura a otra, pero es frecuente que esté llena de estereotipos y que se dice frecuentemente que es natural. Okay. Quiere decir, no, si mira, los hombres son más violentos, los hombres son más fuertes, los hombres son de X y tal manera, y las mujeres son de tal otra más emocionales, más emocionales, los hombres más inteligentes, etcétera, sí, etcétera.
pero en realidad las cosas que nos hacen comunes son mucho más grandes que las cosas que nos hacen diferentes, ¿no? No quiere decir que estemos diciendo aquí que somos iguales. Ni entre los hombres todos son iguales, ni las mujeres tampoco, ni estamos pretendiendo quitar las diferencias entre hombres y mujeres. Cuando estamos hablando de esta situación de igualdad, estamos hablando de responsabilidades, de derechos, de roles que se pueden jugar y que las mismas parejas puedan determinar cuál es la que mejor conviene a cada familia y a cada pareja, pero que no se dé por sentado que me toca tal rol y me toca hacer de determinada manera porque eso es lo correcto, ¿no? Y siempre y para todos igual, ¿no? Correcto. Entonces, con esto podemos ir entendiendo que los comportamientos humanos no son iguales en todo el mundo, o sea, no hay una conducta sexual universal. Así es. Sino que dependerá de muchos factores, como nos los estás mencionando, que tiene que ver con el lugar geográfico, las situaciones y las condiciones de vida que se estén presentando en esa ciudad o en esa cultura, y que entonces depende, nuestro comportamiento como hombres y como mujeres depende mucho de la sociedad, que nos va marcando, que nos va enseñando, que nos va moldeando a un cierto tipo de hombres y de mujeres, a ser un cierto tipo de hombres y de mujeres. Y que, bueno, pues el hombre que aquí es considerado de una manera, pues será distinto a como se le considera en Perú, por ejemplo, o en Islandia, o en África. Son hombres, o somos hombres y mujeres biológicamente dotados de ciertos elementos anatómicos, pero los comportamientos son distintos, ¿no? Y además también entender que las variantes individuales también son importantes, porque cuando nosotros definimos cómo es un hombre físicamente y hablamos de es más alto, más fuerte, muy inteligente, es como si todos fueran iguales, y sabemos que hay diferencias de inteligencia, que hay diferencias de fuerza y que puede haber hombres con mucha fuerza física, pero también mujeres con mucha fuerza física. Y entonces cuando decimos más que, pues más que en relación a quién, ¿no? Y comparado con quién, ¿no? Entonces no es generalizable, ¿no? Y que eso entendamos y entonces pues acoplemos nuestra manera de ser a quienes somos realmente y no a quien supuestamente somos, y a cuál es lo más conveniente. Y cuando hablamos de igualdad es también que no por ser hombres o ser mujeres estemos con normas morales y con situaciones desiguales que nos hagan tener valoraciones diferentes. Como decir, no es que, bueno, el papá porque trabaja es más fuerte y es el jefe de la familia, entonces él tiene muchas prioridades. Y entre las prioridades también a veces está ejercer violencia o mandar o decidir todo, o inclusive muchas responsabilidades, mantener a fuerzas y que nos... Ser el proveedor, ¿no? Ser proveedor a fuerzas y aún las crisis y eso. Entonces como que ser más flexibles en ese sentido y entender que dentro de una familia y más en una pareja, pues entre más... podamos intercambiar responsabilidades y roles, podremos funcionar con mayor fluidez y más armonía y sintiéndonos uno y otro valorados e importantes. Sí, como no, sobre todo un modelo de ser humano que también capte el concepto de salud, que sea un ser humano más saludable y no solamente ese 50% que muchas veces nos dice, ¿no? El 50% es el hombre y el 50% es la mujer. Y dices, ¿y el otro 50% de cada uno dónde está, no? Así es, así es. Sí, el ejemplo que tú das es el de la media naranja, ¿no? El de la media naranja. Decir, busca tu media naranja que te complemente, ¿no? Así es. Pero frecuentemente, inclusive cuando lo buscamos tan igual, a veces las parejas no funcionan, ¿no? Sí. Entonces, o hay otros factores, ¿sí? Entonces, pues, todos somos 100% y hay que juntarnos con otros 100%. Otro 100%. Vamos a nuestra primera pausa comercial. El día de hoy hablando sobre cómo vivir la igualdad desde casa. ¿Tiene algún comentario que hacer?
llámenos, forme parte de este programa. Aquí estamos para aprender todos. Llámenos al 3122-1190 y 3647-1883. Nuestro WhatsApp 33-1019-0712. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040. Radio Mujer. Bien, continuamos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre cómo vivir la igualdad desde casa. Usted, amigo, amiga, radio escucha, ¿cómo vive, cómo conceptualiza, cómo cree que deben de ser las relaciones? ¿Usted cree que de veras hay tantas diferencias en el ser hombre y en el ser mujer? Y esto es interesante porque a la hora que nosotros hacemos esta pregunta de las diferencias, pues vamos a ver también cuáles son las cosas que nos unen como humanidad, como raza humana, en donde todos aspiramos al amor, todos aspiramos a la felicidad, todos queremos armonía, paz, tranquilidad y bienestar, todos queremos una situación económica, todos, o sea, ahí no es de que digas, no, ese al hombre y a la mujer sí, o al hombre no, ahí son todos, ¿no? Pero mucho influye la educación que recibimos en casa, para que se nos vaya formando de una manera específica para ser hombre y para ser mujer, ¿no, Marta? Sí, definitivamente, y como tú dices, es decir, todos necesitamos esos satisfactores, todos podemos cuidar y ser cuidados, todos podemos dar y recibir amor, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí la manera en cómo organicemos nuestras vidas y cómo participemos, y además que las etapas de la familia, de la pareja, pueden ir variando y entonces también pueden ir variando los roles. Y esto es importante porque a veces creemos que no es que a mí me toca tal cosa y estoy como de recién casado y ya después estoy con hijos pequeños, hijos grandes y ya en la etapa de adultos mayores y quiero mantener el rol que siempre creí que debía de tener, o las actividades o las responsabilidades, y pues esto no es así, ¿no? Entonces tenemos que flexiblemente ir viendo qué rol se ocupa, que juegue y de qué manera, tomando en cuenta no solo nuestras características, sino como tú dijiste, las circunstancias sociales, ¿no? Uh-huh. Decir, el otro día que hice un viaje, el guía de turistas que nos atendió en Perú, me decía que él había hablado con su esposa y se habían puesto de acuerdo quién jugaba el rol para cuidar y criar a su hijo. Y que querían pues atenderlo mucho, llevarlo a la escuela, los entrenamientos y todo. El chico jugaba fútbol, que entonces le dijo, yo no tengo ningún problema en jugarlo yo. Yo puedo cocinar, encargarme de casa y todo. O lo juegas tú o lo juego yo, y el otro le va a tocar ser proveedor para, sí, todo. Y entonces ella dijo, yo lo quiero hacer, ¿no? Y entonces a mí se me hacía, dijéramos, como una parte, es decir, ¿quién es mejor que haga eso? ¿Quién tiene más habilidades, más posibilidades? Y en ese momento, y entonces él dijo, y esto será hasta que el niño tenga X edad, y luego nos volvemos a preguntar, ahora, ¿qué necesita él? ¿Qué necesitan los hijos? ¿Qué necesitamos entre todos? Y aun cuando nos hayamos dividido los roles, pues también ver en qué colaboro con el rol del otro, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, el aseo de la casa, bueno, pues si todos ensuciamos, pues a todos nos debe de tocar, desde el más chiquito hasta el más grande, hombres o mujeres, ¿no? Sí, claro. Y entonces estas partes son como muy amorosas y el ser flexible hace que sea como más fácil llevar la vida, que no es sencilla, ¿no? Así es. Por las complicaciones económicas y sociales en general, ¿no? Sí, sobre todo hablando de una vida que cada vez se ha vuelto más compleja, sí, y una vida que necesita cada vez más la formación de seres humanos con mayores herramientas, con mayores recursos para hacer frente a lo que se va presentando, como por ejemplo, bueno, pues que en un momento determinado el hombre pueda también atender situaciones de casa, de hogar, y que una mujer pueda atender situaciones de ser la proveedora fuera de casa, y que
mantenga eventualmente a la familia. Entonces la vida se ha vuelto más compleja, con más cosas. No quiere decir que sea más difícil, aunque en algunas situaciones pareciera que así fuera, ¿no? Pero se ha vuelto más compleja porque hay más cosas que hacer, hay más cosas que entender y que hay veces que nos cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Y luego ver cómo es que nos repartimos responsabilidades y esas responsabilidades, qué esfuerzos físicos, emocionales, de tiempo, de desgaste físico ameritan. Y también qué tanto reconocimiento familiar y social tienen. Por ejemplo, frecuentemente los quehaceres de casa tienen muy poco reconocimiento. Por ejemplo, yo si estoy en el trabajo y hago un buen desempeño, pues a lo mejor me ascienden en el puesto, a lo mejor me ponen en el periódico mural como el empleado del mes, o me dan compensaciones económicas, me gano productividad, me aplauden toda esa parte. Y hay otros roles que tienen menos compensaciones, es decir, bueno, pues eso te tocaba y te toca lavar. Y entonces también hay que ver cómo la familia puede nutrir esos roles que normalmente tienen poco reconocimiento. Por ejemplo, cuidar una persona con discapacidad, enferma o niños pequeños, exige mucha cuestión emocional, mucho desgaste y a veces tiene muy poco reconocimiento. Entonces también tenemos que ir compensando esa parte. Y entonces el otro que sí salió y que a lo mejor fue un acuerdo establecido, quién se sale, quién entra, pues yo voy a ir a trabajar muy bien, pero el otro se va a llevar los aplausos. Sí. Y la otra persona no. Entonces, ¿dónde? Porque entre las necesidades también está la realización, la aceptación, el que nos hagan ver que lo que hacemos es importante. Sí, así es. Tenemos participación del público, terminación 3090, dice, ilustrativos e interesantes conceptos los que están exponiendo. Muchas gracias, hacen ustedes un excelente dúo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestro amigo Gustavo, que siempre está atento al programa. Gracias, Gustavo, por tus comentarios. Bien, pues son conceptos, ¿no? Conceptos que tenemos que estar manejando, conceptos que tenemos que estar revisando. Y yo me atrevería también a decir conceptos que tenemos que estar también recreando, reinventando, para que podamos ser entonces hombres más completos, mujeres más completas, que también generen familias en donde los hijos pues vayan creciendo con esta igualdad de derechos, con esta igualdad de oportunidades, con esta igualdad de tener acceso a una vida digna, a un trabajo justo y a una remuneración económica que también sea alta, ¿no? Y no solamente que ganen más los hombres que las mujeres. Sí, ahora me encontraba en redes sociales, en grabaciones que estaban por ahí, una mujer ya de edad, 94 años decía ella tener, española, que estaba reclamando aumento de pensión para las mujeres viudas. Y entonces decía, las mujeres de mi edad y todo eso, siempre renunciamos al trabajo para atender casa y familia. Dice, pero somos las más empobrecidas porque nos dan la mitad de lo que ganaba él y a veces todavía tenemos muchos gastos, muchas cosas. Dice, y siempre se recibe menos y muchas mujeres no reciben pensión. Entonces también son pensar, es decir, pasa en los divorcios, pasa en las viudez, pasa en este tipo de cosas, que el que juega el rol menos favorecido pues la va a llevar de perder en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso también se trata de igualdad, de cómo compensamos esas situaciones de carencias, ¿no? Igual cuando tú te vas a trabajar y es un trabajo muy riesgoso, bueno, ¿cómo mediamos esa situación? ¿Cómo la hacemos para que sea la familia muy nutridora, claro, muy respaldadora, la pareja y la familia? Porque cuando a veces decimos, yo quiero educar a mis hijos en la igualdad y todo, pero dicen que el ejemplo arrastra y las palabras pues, se las puede llevar el viento. Yo le puedo decir, mira, es que tú debes de ser libre y luchar por tus derechos, pero si yo no se los doy como papá y como mamá a mis hijos y no soy igualitaria y no les muestro cómo llevar una vida armónica
de manera flexible e igualitaria, pues entonces nunca se va a dar, ¿no? Sí, sí. Así es, el ejemplo arrastra. La palabra, pues a final de cuentas no es tan poderosa como el ejemplo que estamos poniendo los adultos dentro de la familia, y si queremos vivir nosotros en una igualdad, tenemos que primero practicarla entre la pareja, ¿no? Cuando se da este binomio, pues ahí está un claro ejemplo de un equipo, hombre-mujer, que está dando el testimonio de que los dos tienen los mismos derechos y algunas obligaciones que van a ser cuestionadas o acordadas, ¿no? Claro. Y luego hay veces que nos sentimos reyes de la actividad y del derecho que nos dieron. Entonces, frecuentemente las mujeres creemos que somos las únicas que mejor cuidamos a los hijos o que podremos cuidarlos, las únicas que fregamos la loza de la mejor manera y más adecuada, las únicas que organizamos mejor la casa. Y entonces también mujeres y hombres dejamos que poco entre la otra persona a colaborar, a participar, porque no es ayuda a mí, sino es ayuda a la pareja, a la casa. Uh-huh. Y entonces, y lo digo porque lo he vivido también, ¿no? En días pasados, un amigo comimos juntos, y entonces él se para y friega, y luego yo volteaba así como, ¿estará fregando bien? Entonces yo decía, no, bueno, olvídate de eso. Deja, no te molestes. No te molestes, yo, ¿verdad? Pero a veces porque hemos como creado ese coto de poder, sí, que nos cuesta trabajo soltar. Entonces, hombres y mujeres también tenemos que soltar. Así es, esa es la palabra correcta. Tenemos que soltar, tenemos que fluir con los tiempos y aprender a podernos transformar en hombres y mujeres distintos a los que fuimos o a los que fueron en nuestra familia de origen, pero mucho más sanos, mucho más contentos, mucho más alegres. Vamos a una pausa comercial. 31 22 11 90 y 36 47 18 83, nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos con un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos transmitiendo su programa en pareja a través del 1040 de Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, esta noche platicando con la doctora Marta Villaseñor Farías sobre cómo vivir la igualdad desde casa. Y por igualdad de género podemos entender una situación en la que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la vida de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. El objetivo es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades de vida. Pues ahí está muy claro, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que entender cómo educar a niños y a niñas, ¿no? En esta igualdad, ¿no? En el que puedan tener tanto los niños y las niñas las mismas oportunidades de vida. Claro, y ambos miembros de la pareja también, ¿no? Es decir, hemos tomado la decisión de que tú te quedas en casa y yo salgo. Bueno, entonces quiere decir que quizás debamos de pensar en un fondo de ahorro para, como tu especie de pensión. Si yo tengo trabajo, lo voy a recibir ahí, pero tú también tendrás que recibirlo. Habrá que pensar en las vacaciones, porque frecuentemente sí tomamos vacaciones, pero quizás la que tiene el rol de cuidadora y de mamá y de hacer, pues así se vayan al mar y así regresen y se diga que está de vacaciones, a lo mejor ella no está de vacaciones de ese rol, de esa actividad. Entonces hay que buscar alternativas creativas, funcionales, en que haga que a unos días de descanso, por ejemplo, un obrero, un profesional puede tener sábado y domingo o un día de la semana que descansa de ese rol de trabajador y que incluso se lo pagan, porque es parte de sus derechos laborales. Pero ¿qué pasa con la otra persona, sea él o sea ella, que se quedó en casa y que no tiene esa protección y esas posibilidades cuando le va a tocar
su descanso, sus compensaciones, sus estímulos. Entonces se tiene que negociar y hablar en familia cómo es que se van a tener alternativas para que ambos tengan esas posibilidades de desarrollo, ¿no? A veces en los trabajos te dan oportunidades de estudiar, hasta te becan. Ujú. Y si la otra persona no solo no va a tener posibilidades de ascenso, sino a lo mejor hasta dejó su carrera trunca o tiene una carrera pero no la ejerce, ¿qué va a pasar, no? Sí, ¿Qué va a pasar con esa parte? Porque entonces no están teniendo las mismas oportunidades de desarrollo. así Entonces es. de eso se trata, ¿no? De que ambos, porque a veces también, y suceden cosas muy injustas, por ejemplo, hay veces la pareja, frecuentemente la mujer, ayuda hasta se va y le pone el consultorio si se trata de áreas médicas o la oficina Ujú. del profesional, hasta si es la O el- secretaria y O todo. el negocio. O el negocio. ¿Cuántas mujeres han levantado negocios que, bueno, doctor, pues yo empecé a vender tacos, mi esposo se quedó desempleado y al final de cuentas se abre la taquería y a la que despiden es a la señora que empezó con los tacos. Ah, sí, ¿no? claro. Y es una cosa injusta tanto dentro de la familia como otra. Yo, una amiga tenía peletería y ella se dedicaba a pieles. Inclusive tenía una empresa muy armónica porque les llevaba campañas de salud, era como integraba mucho la cuestión familiar y todo. Él precisamente se queda sin empleo, llega y aun cuando llega en una posición supuestamente inferior, porque ella era la gerente general, los empleados empiezan, no, lo que diga el señor, ¿no? Mm, Porque llegó el señor y pues al señor hay que hacerle caso, ¿no? sí. Y a una cuestión completamente de desplazamiento, ¿no? Cuando ella había sido la creativa, la que había puesto la inversión, o sea, entonces llegan partes injustas, ¿no? Claro. O aun cuando ella no pone eso, pero contribuyó mucho a que él estudiara su especialidad, que pusiera su oficina, y luego ya después él dice, no, es que tú ya no estás a mi altura, ¿no? Así es. Porque yo crecí mucho y tú te quedaste atrasada, Así es. Sí, pero porque sí, el sí. otro no le ayudó a crecer de igual manera, ¿no? Sí, y todavía seguimos estando y viviendo una sociedad en donde vemos el crecimiento nada más de uno a costa de pues el detenimiento o el estancamiento Así. del otro miembro de la pareja, que usualmente o culturalmente viene siendo la mujer. Así es, y entonces, bueno, pues esto pues no favorece las relaciones armónicas ni felices, porque alguien puede decir, no, sí, yo me sacrifico por todos, pero el sacrificio como tal no trae mayor autoestima, no trae condiciones de felicidad, y tarde que temprano se va volviendo una olla presto, que tarde que temprano va a explotar, ¿no? Sí. Y a veces de la peor forma o de formas no saludables, ¿no? Sí. Claro, Entonces, porque si es el caso de la mujer que está en estas condiciones, puede enfermar, así es. puede perder su salud. Puede perder su salud, puede tomar decisiones que no sean las más saludables para ella o para la pareja o para toda la familia, o él también, ¿no? Porque también si de otro lado sí se carga mucho, es decir, bueno, yo aquí me quedé, pero entonces para compensarme tú me debes de dar lujos, tú debes de tener, y pues a veces las condiciones no están para que el proveedor provea todo lo que a uno se le ocurra, ¿no? Ujú. Porque también hay esa exigencia de que pues si no le exiges a él que te traiga todo, no te lo va a dar, y entonces hay hombres que toda su vida están en ceros, con las deudas al tope, porque la familia está exigiendo de más, ¿no? Sin tomar en cuenta las circunstancias reales. Sí. Y entonces Efectivamente. también desbalancean ahí una situación de manera equivocada. A veces se desbalancea hacia las mujeres, pero también a veces sobre el proveedor. Así es. Tenemos participación del público. Nos habla terminación 5954. Dice, buenas noches, interesante tema, feliz año. Gloria Martínez. Gloria, muchísimas gracias por tu saludo. Aquí escuchándolos rumbo a casa. Un saludo a la doctora de parte de José Luis González. Muy bien, mi hijo. Ah, sí. Sí, Ah, mira qué bien. No, pues aquí escuchando a tu mamá,
Mira, ya lo vi aquí Sí, en su foto de que perfil. inclusive a veces él siempre me hacía broma porque dice que yo siempre estoy para hablar de manera incluyente y dice, ay mamá, tú con las jirafas y los jirafos. Pero aún hay Órale. veces cuando empezamos a hablar y cosas de este tipo, uno cree a veces con los hijos cuando él era adolescente, ya es un adulto, que uno está como predicando en el desierto ciertos valores, pero ya cuando uno los ve ya más grandes y más maduros y repartir de manera más armónica roles y actividades, Sí. es cuando dice uno, ay, bueno, Oye, era lo que algo funciona. te iba a preguntar, Marta, porque ¿cuántas señoras nos están escuchando? Dicen que es cierto, qué razón tiene. Pero a la vez existe un temor, un miedo de crear hijos e hijas que no vayan a encajar en este tipo de sociedad. ¿Qué les dirías tú a ellas? Mira, en una ocasión yo platicando con chicos sobre la construcción de la masculinidad, yo les decía, bueno, aquí se dice que los pares te presionan mucho para hacer muchas cosas, desde tener relaciones, ser peleonero, ser otras cosas. Y luego ellos me decían bien tranquilamente, pues depende. Y luego me decía, y otra cosa, y me decían, pues depende. Entonces les preguntaba yo, ¿de qué depende? Pues con quién te juntes. Dice, es que habemos tranquilos y habemos peleoneros. Entonces, pues si tú te juntas con los peleoneros, pues te van a presionar para ser pleitista, agresivo, Sí. resolver las cosas con violencia. Dice, pero si tú te juntas con con los que tú consideras como más lo correcto, pues esos no te presionan en ese aspecto, ¿no? Pues una respuesta muy sabia. O sea, sí, entonces Sí. yo aprendía que a veces uno dice, no, bueno, es que la sociedad no encaja. Entonces yo contestaría como los chavos, ¿no? Pues depende. Depende. Es decir, si tú quieres encajar en modelos, hay veces que ni vamos a encajar nunca, ¿no? A mí una vez un funcionario público me decía, no, es que mire, me decía respecto a una funcionaria que ya no vive, en relación a mujeres, me decía que no era muy femenina. Y entonces le decía, bueno, es que un funcionario y un trabajador debe ser juzgado por su operación en la función, no por si parece o no parece lo que creemos debe de ser. Y entonces le decía, bueno, les decía, también si ponemos el esquema físico de los varones, espaldas anchas, abdomen de lavadero, fuerte, alto, de X y X características, un montón de gente no lo llena. Pues usted no es muy masculino. Sí, ¿verdad? hubieras dicho. Entonces quiere decir que esos estereotipos difícilmente los llenamos. Claro. Difícilmente los llenamos. Entonces, pues que ni estemos queriendo llenarlo y que como cuento del burro y la familia, ¿no? Que van arriba y van abajo, siempre van a hablar y siempre van a criticar. En tiempos anteriores, los hombres que cuidaban su apariencia física eran muy criticados de poco hombres. Se decía debe ser feo, fuerte, formal. E inclusive Sí. todavía mucha gente habla de menos limpio y menos preocupado por su aspecto físico, ¿sí? Y sin embargo, pues yo diría también, como decían los muchachos, pues depende. Depende, joven. Depende en dónde, ¿no? Depende Depende en en dónde, para qué tipo de trabajo tiene y dónde. Así es. Sí, ajá. Bien, pues vámonos a nuestra última pausa comercial. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre cómo vivir la igualdad desde casa. ¿Cuál cree usted que sean los beneficios de educar a niños y a niñas en esta misma igualdad, ¿no?, de oportunidades en la vida? Llámenos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp es el 33 10 19 07 12. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, también háganosla saber, es bien recibida. Vamos a un corte comercial y continuamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bueno, pues estamos hablando sobre
una realidad social o cómo sería una realidad social basada en la igualdad de género, donde hubiera este cambio desde los diferentes ámbitos sociales, el laboral, el familiar, el educativo, el institucional, el económico, etcétera, etcétera. Y así, bueno, pues poder modificar estas distintas fuentes de influencia que van a formar y a estructurar el género. Uno de ellos es la propia familia, ¿no? Los niños y las niñas observan cómo se comportan sus papás y sus mamás y reproducen lo que ven. Otro es el entorno. Esta fuente de influencia, pues es el entorno, la familia extensa, el grupo de amigos, los profesores, los juegos y sin duda alguna otra fuente de influencia en cuestión de género, pues son los medios de comunicación, la televisión, la radio, el cine, las canciones que cantan ahora con esta reggaetonmanía, que híjole, mano, de repente son canciones reggaetoneras que son muy misóginas, ¿no? Así son es. muy machistas, ¿no? La banda, Sí, muchísimas corridos. canciones, porque Sí. digo, hay que ver las canciones también rancheras, muchas canciones en contra de un género o de otro, cosas así con mucha situación despectiva, ¿no? Y Sí. violentas en muchas de las veces, ¿no? Sí. Las redes sociales, ¿no? Como se hacen pedazos. Y lo que yo creo es, no podemos controlarlo todo, ni podemos pretender que toda la familia opine igual y que sea totalmente igualitaria, que sería como deseable, pero la realidad no es así, ¿no? Pero yo también puedo enseñar a mis hijos y tratar en armonía con mi pareja de tratar de vivir de esa manera, mucho más al interior, como más armónicamente, entendiendo que no todo mundo opinará correcto, pero que yo estoy haciendo lo que considero mejor y más igualitario para todos. Quiere decir que aun cuando yo eduque en forma igualitaria, al niño en la escuela le pueden decir sus compañeros o el profesor o la profesora que eso no es de hombres, que por qué va a practicar determinado deporte o por qué va a bailar ballet. Es decir, y entonces yo tendré que argumentar y tendré que buscar las razones y atender las emociones que generan esas otras opiniones. Porque siempre también a él le pueden decir, oye, pues es que eres muy mandilón, ¿por qué? ¿Y de qué manera? Y entonces él también tendrá que tener argumentos de valor y a quién le va a hacer caso y qué sentido tiene y de qué manera, ¿no? Porque a él le pueden hacer burla o decirle, pero mucho de su fuente de felicidad, de cuidado y de todo va a estar en casa, ¿no? Decir, pues a lo mejor con quién tomarse unas copas y todo eso, pero los verdaderos amigos respetan las diferencias, respetan las maneras de ser, y entonces, pues bueno, si no te están respetando, habría que ver hasta dónde sí se son amigos o no, Así o es. amigas. Sí, sobre todo tener claro que no podemos educar única y exclusivamente para la sociedad, Así es. porque nunca vamos a quedar bien con todos, sino que tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean seres humanos productivos, libres, respetuosos y respetables, ¿no? Así es, y que aprendan a navegar con esa situación de las diferencias de familia, es decir, que van a encontrarse amiguitos o amiguitas con familias que sean diferentes, familias que pueden ser ellos violentos, y entonces analizar, bueno, respetuosamente, pero decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Mira, por eso nosotros hacemos esto y esto otro, y que él vaya construyendo, los hijos y las hijas, su propio esquema de valores, sus propias rutas y hasta sus propios modelos de qué tipo de pareja o qué tipo de familia quieren llegar a establecer, ¿no? Y entonces eso es importante, porque dijéramos, porque alguien podría decir, no, pues yo los educo y allá me los deseducan, pues es que siempre es así, ¿no? Hay influencia, la música y todo. Entonces, si yo le digo, no escuches esa música porque es misógina, bueno,
pues simplemente que la analice y si la canta o no la canta, que sepa qué es lo que está cantando. Exacto. Y a lo mejor Sí. es mucha la influencia y la va a cantar, pero que haya ejercicios reflexivos y de conciencia, ¿no? Sí, sí, haciéndolo, pues entrar en este análisis. ¿Tú qué piensas de lo que dice esa canción, no? Ajá. No solamente prohibírsela. Tenemos participación del público. Terminación 0661 dice: buenas noches, doctor. Volviendo a escucharlo después de estas vacaciones, excelente tema, como lo mencionan, el ejemplo arrastra. En mi casa, por ejemplo, no se da esa relación de igualdad. Por alguna extraña razón, yo logré no verlo así, pero mis hermanos y mis sobrinos son los que están replicando, y aunque ya intenté modificar ese paradigma, está tan arraigado que me pareciera imposible. Muchas gracias por su comentario. Pues sí, muchas veces es lo más difícil que nosotros queramos modificar a nuestra familia de origen, o sea, a nuestros padres y a nuestros hermanos. Híjole, es una tarea titánica, ¿no? No sé yo hasta dónde eso es cierto. Uh-huh. La verdad es que si analizamos a nuestras familias y aún a nuestras familias de origen y analizamos aún las circunstancias de roles y de comportamiento hasta de hermanos mayores y hermanos del medio y hermanos más chicos, nuestras familias no fueron iguales. A través de ese espacio de tiempo quiere decir que también tienen la capacidad de cambiar y que a veces hay familias, por ejemplo, un cuñado que su comportamiento era muy machista, muy difícil, la propia vida, las experiencias, el amor hacia sus nietos, hacia sus otros hijos, ha generado un cambio que cuando después tú platicas y dices, no, es que él era de la noche a la mañana diferente, y estamos hablando de zonas rurales y todo eso, que uno creería imposible, se cambia. E inclusive hay estudios, por ejemplo, que se llama de que estudian cómo los hombres al migrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, el mismo hombre, por ejemplo, allá llega y barre, trapea, lava su ropa, usa short, otras cosas, y se regresa y aún allá con su esposa colabora de otra manera y se llevan de otra manera, y cuando regresan, luego ella, oye, pero allá hacías, sí, es que estaba en Estados Unidos, pero aquí estoy en México y aquí no. Quiere decir que no es porque no tengan la capacidad de hacerlo ni de cambiar, sino porque a veces la supuesta ganancia que da el no hacerlo te hace decir, yo no cambio. Sí. Pero la historia está llena de personas que cambian todos los días. Sí. De personas que modifican. Ahora aquí lo importante es, para esta persona que nos comunica, pues que, así como dijimos para los hijos, que el ejemplo arrastra, pues que nosotros nos preocupemos de cambiar nosotros. Exacto. Porque si estamos muy preocupados de cambiar a los otros, ni van a cambiar, vamos a terminar con enemistades. Sí. Y en cambio, si los hacemos ver que yo, que soy diferente, soy inmensamente feliz, pues a lo mejor nos empiezan a tratar de imitar, ¿no? Así es. Y entonces, pues cambiemos. Entonces yo invitaría a que esta persona viva, cambie y acepte que las otras personas vivieron su momento, su historia y tomarán sus decisiones. Sí, ¿no? Sí. Y respetarnos, ¿no? Sí, porque las cosas pasan en su momento preciso. Y a lo mejor le estamos pidiendo a familiares o amigos que cambien cuando todavía no tienen elementos sólidos para hacer ese cambio. Entonces, detrás de esa nueva propuesta, pues existe una amenaza, ¿no? Es decir, ¿cómo me estás pidiendo que yo cambie? Entonces, ¿quién voy a ser yo? ¿Voy a dejar de ser yo? Entonces, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo me van a respetar? Entonces, pues bueno, hay que cambiar uno mismo y a través de ese cambio mostrarnos en base a nuestras creencias, a nuestras nuevas creencias y a nuestros nuevos paradigmas, estos modelos de ser hombre y de ser mujer diferente, y eso por supuesto que va a traer por consecuencia pues un movimiento y un cambio en las relaciones y en las dinámicas familiares. Claro, no, siempre en una familia con uno que cambia hacia lo positivo y hacia el respeto a los demás, las piezas de ajedrez se mueven, ¿no? Sí. Se mueven y
resulta positivo, ¿no? Y también es admisible que si alguien no cambia y es agresivo y a mí me está lastimando, pues también yo puedo marcar mis límites de relación. Ujú. Decir, bueno, con esta persona que mantiene, que golpea y que es violento y que esto, yo no quiero mantener, así sea mi papá, sea mi hijo, yo marco mis límites porque está haciendo de una manera que no solo la considero impropia, sino hasta pudiera ser delictiva o inadecuada. Ujú. Entonces, bueno, no está mal tampoco marcar los límites con quién sí, con quién no voy a mantener, aunque yo te respete, no comparto, ¿no? Claro, Tu esquema de valor claro. y se vale. Sí, claro, se vale. Cada persona tiene derecho también a vivir sus creencias, pero siempre y cuando podamos también inculcar este respeto. Así es. Te respeto y no está mi creencia sobre la tuya, Ajá. ¿no? A lo mejor tu modelo de ser pareja, de vivir tu sexualidad, de ser hombre o de ser mujer, no está de acuerdo con la mía, pero no tengo por qué atacarlo. Así ¿no? es. Ni permitir que me ataques, ¿no? Ni permitir que me ataques. Ajá. Marta, pues muy interesante el programa del día de hoy. Yo te agradezco mucho tu presencia aquí No. en Pareja. Si alguien te quiere localizar, ¿dónde lo puede hacer? El teléfono en la Universidad de Guadalajara es el 10-58-5200 y la extensión es 33900 y 33906. Perfecto, doctora Marta Villaseñor Farías. Muchísimas gracias, Marta. A tus órdenes y a las órdenes de todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y desea una cita conmigo, puede marcar al 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Que pase buenas noches.